Hola, como les comenté, estoy en Brasil, entonces vamos a grabar la clase, la segunda clase de la semana uno, que en realidad están viendo ahora en la semana 3. Muy bien, bueno, pues ya saben quién soy, y vamos a ver los objetivos de la sesión, que son estos: analizar la regulación central de movimiento y postura, que es algo que ya más o menos vimos en la clase previa, la de ayer. Vamos a identificar áreas principales de la corteza involucradas en coordinación motora, también ya lo vimos. Y en lo que sí nos vamos a afinar es un poco en lo siguiente, ¿no? Las características principales de la médula, funciones de los tractos medulares, sobre todo los sensitivos, porque los motores ya más o menos los vimos. Vamos a trabajar también sobre los nervios craneales y los nervios espinales. Todo esto lo iremos viendo en un orden particular, en donde creo yo que va a ser un poco más lógico, sobre todo tomando en cuenta lo que vimos en la clase previa, en la clase en la que nos conectamos el día previo, el día de ayer. Muy bien. Nada más como recordatorio, la médula está segmentada en segmentos específicos que se llamamos cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Como les mencioné el día de ayer, tiene la médula 31 pares de segmentos a los que llamamos nervios espinales o nervios raquídeos. Y estos nervios, sobre todo cuando hablamos de la representación sensitiva, esto de acá, esto es ahora la representación sensorial o sensitiva. Fíjense cómo están organizados de una forma que llamamos somatotópica, ¿no? Entonces la raíz, curiosamente, C1, la raíz C1 no tiene una proyección sensitiva, es un nervio puramente motor, pero de C2 para abajo podemos ver cómo van, ¿no? Entonces, las raíces cervicales controlan todo desde el ángulo de la mandíbula y el cuello hasta esencialmente todo el movimiento de los brazos, salvo una pequeña franja que depende de la raíz torácica más alta de T1. Luego, los segmentos torácicos, o las raíces torácicas, perdón, lleva sensibilidad a toda el tronco, el tórax y el abdomen, salvo por la parte más baja y la pelvis. Las piernas tienen inervación por parte del plexo que llamamos crural, que es el que sale de los segmentos lumbares 1 a 5 e incluye el primer segmento sacro. Y finalmente, los segmentos más bajos sacros llevan inervación al piso pélvico, ¿no? Eh, bueno, pues a esto que está aquí, a esta representación sensitiva, les llamamos dermatomas. Dermatomas. Bueno, dermatomas. Muy bien. Entonces, y esto es nada más para que recuerden, así como está la representación sensitiva, que es esta, pues de una manera semejante está la representación motora. Entonces, esto ayuda claramente a que recuerden. Les había dicho en la clase previa que estas dos como engrosamientos son el origen del plexo braquial y del plexo crural. El braquial de braquis, de brazos; crural de cruris, piernas. Entonces, fíjense aquí cómo los ensañamientos corresponden a las extremidades. Muy bien. Ya hablamos de las vías motoras, ahora hablemos de las vías sensitivas. ¿Cuáles son las vías sensitivas? Las vías sensitivas, hay varias, pero las dos importantes que quiero que recuerden son una que se llama espinotalámica y otra que se llama de cornos posteriores. La espinotalámica eh, lleva dolor, esencialmente temperatura y tacto grueso. Tacto grueso. Entonces, sobre todo dolor y temperatura. Estos son los dos que lleva la vía espinotalámica y tiene una baja resolución espacial y temporal. Les ponía en la clase previa el ejemplo de que si ustedes voltean una tortilla y se queman, inmediatamente ustedes retiran el brazo por un reflejo medular y se tardan 2 o 3 segundos en empezar a sentir eso. ¿Y por qué se tardan 2 o 3 segundos? Porque las fibras que llevan son delgadas y poco mielinizadas o totalmente amielínicas. ¿Y eso qué quiere decir? Que la conducción es lenta. ¿Cuán lenta? Más o menos 0,5 metros por segundo a alrededor de 20 o 30 metros por segundo. O sea, sigue siendo muy lenta en comparación con esta de cordones posteriores, de la cual vamos a hablar en un instante, ¿no? Entonces, la vía espinotalámica tiene
baja resolución temporal porque es lenta y también espacial. ¿A qué me refiero con la baja resolución temporal? Me refiero eh, a que eh, la cantidad de receptores, estoy tratando, perdón la palabra de la pausa, pero estoy tratando de pensar cómo explicárselos. Creo que la forma más simple es la siguiente. La cantidad de receptores que hay sensitivos para el dolor es alta. Sin embargo, cada uno de estos, o sea, hay varios de estos receptores, muchos, cientos, que comparten una sola fibra sensitiva. Entonces, a la hora de que una parte duele, el nervio que lleva ese dolor, esa sensación dolorosa, va a saber que alguna parte de ese territorio que cubre va a estar doliendo, pero no va a poder decirle a la corteza sensitiva exactamente de dónde de ese territorio que cubre. Y eso es, nuevamente, entonces, a pesar de que haya una buena cantidad de receptores dolorosos o sensoriales dolorosos, en realidad hay una pobre distribución de las fibras que llevan la aferencia al sistema nervioso central. La contraparte es la vía que llamamos de cordones posteriores. La vía de cordones posteriores, esta lleva sobre todo tacto fino, vibración y desplazamiento, así como posición. La posición es muy importante, es algo que llamamos propiocepción. ¿Y a qué me refiero con la propiocepción? Es la capacidad que tenemos para sentir en tiempo real dónde está cada uno de nuestros segmentos corporales. Si ustedes cierran los ojos y se tratan de tocar la oreja izquierda con la mano derecha, no van a necesitar prender la luz ni abrir los ojos. Ustedes inmediatamente van a saber, sin verlo, dónde está cada uno de sus segmentos. Entonces van a poder tocarse con la mano derecha o la oreja izquierda, sin dudar, sin tener que buscarlo, sin tener que abrir los ojos, nada. Y eso se llama propiocepción y se refiere claramente a la posición de cada uno de los segmentos corporales en tiempo real. Y esta tiene una alta resolución espacial y temporal. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de fibras que llevan la información. Entonces, la proporción de receptor a fibra es relativamente baja. Y eso hace que haya mucha más resolución, tanto espacial como temporal. ¿Y por qué temporal? Porque las fibras son mielinizadas y gruesas y eso hace que conduzcan rápido. ¿Qué tan rápido? Hasta 120 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vía que lleva dolor y temperatura puede viajar hasta 200 o 240 veces más lento que la vía que lleva vibración, tacto fino y propiocepción. Muy bien. Empecemos por esta última, que es la vía que lleva vibración, propiocepción y tacto fino, que quedamos que se llamaba de cordones posteriores y lemnisco medio. Y les voy a explicar. Aquí tenemos un receptor, ¿no? En este ejemplo, aquí está ese receptor, que es un corpúsculo de Pacini, que es un corpúsculo que lo que siente es movimiento, o sea, siente vibración. Entonces, el tacto, la propiocepción, todo eso se siente. Entonces, este se conecta con una fibra. Esta fibra de primer orden entra a través de una neurona. Por cierto, ¿qué tipo de neurona es esta? Es un tipo de neurona que llamamos pseudo unipolar. Todas las neuronas sensitivas de las raíces de los nervios raquídeos les llamamos neuronas, o sea, este es una neurona pseudo unipolar. Entonces llega aquí a las astas posteriores y hace una primera sinapsis. Aquí se conecta con una segunda neurona que va a entrar a los cordones posteriores. Esta parte blanca que está por detrás del cordón, pero del asta posterior, se llama cordones posteriores. Entonces, la información sube, 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 sube hasta que llega al tallo cerebral, donde se une el tallo cerebral, bueno, la médula espinal con el tallo cerebral. Sigue siendo la misma fibra, aquí se cruza al otro lado y asciende. Y esta vía por la que asciende el tallo cerebral se llama el lemnisco medio. Aquí sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y va a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterior lateral, perdón. Entonces, esta fue, a ver, vamos a poner, aquí está, esta es la neurona de primer orden, ¿no? Aquí vamos a poner el número uno. A esta que sube, cruza y sigue subiendo, le vamos a llamar neurona de segundo orden. Y aquí hace una sinapsis en el tálamo con una fibra que va a subir hasta la corteza sensitiva primaria. A este le vamos a llamar neurona de tercer orden.
¿no? Entonces esto va a llevar la información hasta la corteza somestésica primaria. Y de aquí a las cortezas asociativas y a las demás cortezas van a salir fibras que llamamos corticales a la corteza motora, quizá algunas que crucen a través del cuerpo calloso al lado contrario, etcétera. Y estas les vamos a llamar fibras, estas corticocorticales llamamos de cuarto orden. Entonces, a diferencia del sistema motor que solamente tenía dos neuronas, una de la corteza a la médula y otra de la médula, a la que llamamos, por cierto, motoneuron superior, y una de la médula al músculo, que le llamamos motoneuron inferior, aquí tenemos para la sensación cuatro neuronas. Y esto es lo mismo para cualquiera de los dos sistemas. Nada más que estas fibras todas, desde aquí, desde el receptor, hasta acá arriba en la corteza, son fibras bien mielinizadas, gruesas, con transmisión rápida, 110 hasta, hay ejemplos de hasta 120 metros por segundo. Nuevamente estas se cruzan en el bulbo, o sea, en el bulbo raquídeo, en la unión de la médula con el bulbo raquídeo, y son importantes. ¿Por qué? Porque nos sirven para localizar un estímulo de forma precisa y también para saber en tiempo real dónde está cada uno de nuestros segmentos corporales. La vía espinotalámica es la contraparte, es de la que les había dado primero, y la espinotalámica se llama espinotalámica porque va de la médula espinal al tálamo. Ustedes dirán, ¿por qué esta otra que acabamos de ver no se llama espinotalámica? Pues porque tendría dos nombres idénticos y ambas van de la espina, o sea, de la médula espinal al tálamo. Nada más que esta primera se llama de cordones posteriores porque la información va a través de los cordones posteriores, que son estas estructuras de acá, que por cierto a su vez se dividen en fascículos gráciles y cuneiformes, pero eso es algo que ahorita ustedes no tienen que saber. Muy bien. La vía espinotalámica, entonces, lleva dolor, sensación térmica, sobre todo extremos o sea, si algo, una sensación térmica es placentera, pues no, pero si hace mucho frío o mucho calor, por ejemplo, que algo queme o algo congele, eso se vuelve doloroso. Y también tacto burdo, a diferencia de la de cordones posteriores del menisco medio que llevaba tacto fino. Y estas son fibras delgadas, poco o nada mielinizadas y transmite a una velocidad muy, muy, muy lenta. Estas decusan, pero ¿se acuerdan? Me voy a regresar. Estas subía, la de cordones posteriores, subía y después se cruzaba y seguía subiendo. Mientras que la vía espinotalámica, la información entre estas son las terminaciones que llamamos nerviosas libres, mandan información a una neurona, normalmente una neurona pseudo unipolar, hace sinapsis con la neurona de segundo orden y esta inmediatamente se cruza y a través de el lazo que se llama espinotalámico, que está, hay dos, espinotalámico lateral y anterior, que están en los cordones lateral y anterior respectivamente, se cruza y de inmediatamente sube, 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 llega al tálamo, del tálamo hay una tercera neurona que va a la corteza y de la corteza va a haber las mismas corticocorticales que son igualmente delgadas y con poca mielina o amilínicas y que transmiten lento. Entonces, el dolor se transmite lentamente. La sensibilidad fina, incluyendo el tacto y la propiocepción, se transmiten rápidamente. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto y es nada más un recordatorio. Ahora, la gran vía descendente, ¿se acuerdan que en la clase previa hablamos incluso de temas como, bueno, hablamos de esta vía que se llama córtico-espinal o también vía piramidal, y hablamos incluso de las otras, de algunas de cuatro vías que las llamábamos parte de un gran sistema extrapiramidal, que casi todas iban de ciertas partes del tallo cerebral a la médula y servían como para corregir el movimiento. Muy bien, pero bueno, la importante es esta que se llama córtico espinal o también vía piramidal, y ustedes recuerdan, se llama piramidal porque las neuronas salen de las capas 3 y 5 de la corteza, que son las capas de vías piramidales. Más o menos el 30% de las neuronas de esta vía córtico espinal vienen de la corteza motora primaria, 30% de la corteza premotora, y es algo que vimos en la clase previa, y alrededor del 40% vienen de las cortezas sensoriales. Estas que van de la corteza, que descienden, 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 en la unión del bulbo raquídeo con la médula espinal, se decusan y siguen descendiendo hasta que llegan a la médula. Esta le llamamos motoneurona superior. Y esta va a ser sinapsis con esta que está aquí pintada de verde, una neurona que va al músculo. Vamos a dibujar aquí un músculo. Y esta le llamamos motoneurona inferior. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Los axones de estos perdón, se unen en la cápsula interna, que es este punto aquí, descienden alrededor del 90% se van a decusar y un 10% a veces puede quedar ipsilateral, lo que se llama vía espinotalámica, perdón, vía, aquí, este es un error, vía córtico-espinal lateral y casi toda se va a decusar y hay una que se llama anterior que es muy, muy menor, perdón. Y en la médula espinal hace sinapsis con el nervio periférico, a lo que llamamos motoneurona inferior, que es esto que les dibujé acá, que es la que va a llevar información a la médula. Esto ya lo hemos visto. Los síndromes de motora superior e inferior también ya los vimos, nada más como recordatorio, ambos van a causar parálisis, o sea, si dañan la motora superior o la inferior, ambos van a causar parálisis. Sin embargo, son los apellidos de la parálisis lo que va a hacer la diferencia, ¿no? El síndrome motora superior tiene parálisis espástica, ¿no? La persona va a haber espasticidad en ese miembro. ¿Qué es eso? Que va a haber una contractura tónica de ciertos músculos que van a hacer que esa eh, extremidad, más allá de estar paralizada, también esté contraída, o sea, en hiperflexión o en hiperextensión. No, aquí no hay atrofia muscular, al menos no tempranamente, y la localización es casi siempre contralateral, aunque puede ocasionalmente ser ipsilateral. ¿Cuándo puede ser ipsilateral? Si la lesión es en la médula, ¿por qué? Porque ya se decusó la vía corticoespinal, pero casi siempre estas lesiones son por arriba de la médula espinal, entonces esto hace que la lesión sea contralateral. Y aquí acuérdense, como es superior, la motora superior va a hacer que los reflejos de estiramiento muscular estén elevados y también la respuesta plantar va a ser extensora, o sea, lo que llamamos que an upgoing toe, o sea, cuando le rascamos el pie a una persona, va a hacer que el dedo gordo se va a ir anormalmente hacia arriba, va a haber extensión. La sensibilidad puede estar normal o anormal y la causa más común enfermedad vascular cerebral. El síndrome motora inferior causa atrofia temprana, la localización siempre es ipsilateral. ¿Por qué? Porque la motora inferior no se decusa, no se cruza. Los reflejos, acuérdense, si este es inferior, vamos a poner una flecha para abajo, los reflejos también están para abajo, están disminuidos o abulidos y la respuesta plantar generalmente va a ser normal, o sea, va a ser flexora o simplemente no va a haber respuesta plantar. Y la sensibilidad también va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nervios es difícil que se afecten solo las vías, perdón, los haces motores y no los sensitivos. La causa más común de esto es neuropatía diabética, pero hay otras causas. Muy bien. ¿Cómo es la regulación del movimiento? La regulación del movimiento y la postura. Nuevamente, esto ya lo podemos intuir por lo que hemos visto tanto en la clase previa como esta. Inicia en la corteza y para generar un movimiento, acuérdense que tenemos músculos que son agonistas al movimiento que queremos llevar a cabo y músculos antagonistas, los que hacen el movimiento opuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí los agonistas, que vamos a poner los agonistas para el movimiento que tienen que hacer, van a estar excitados y los antagonistas van a estar inhibidos. Entonces, ¿quién les va a avisar? Pues la corteza. La corteza misma va a activar ciertas neuronas motoras superiores que afecten o que activen a ciertas motoras inferiores para que generen un movimiento y a su vez va a inhibir a ciertas motoras superiores para que no exciten a ciertas motoras inferiores y eso haga que no haya, que no se contrapongan al movimiento, ¿no? Entonces, eh, de aquí la información desciende. Y aquí, por ejemplo, esto que está aquí, esta pelotita roja es el núcleo rojo. Luego en verde está la formación reticular y luego están los núcleos vestibulares. Entonces, esto lo vimos la clase previa, pero son, digamos, otros tres orígenes de la vía rubro espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal, ¿no? Y también hay otra que se llama, otra que se llamaba tecto espinal. Aquí está el tectum, que es esta parte de aquí, y aquí está el tectum de la vía, pues, de esta vía que llamamos tecto espinal. Entonces, y por acá abajo van a quedar los núcleos de la base o ganglios basales, y estos también van a mandar información a la corteza para regulación del movimiento. Entonces, ustedes pueden ver, no solamente es la corteza, sino una serie de estructuras subcorticales. Entonces, la corteza tiene que ver
Pero no solamente la motora, sino también la sensitiva. ¿Y por qué la sensitiva? Hay áreas sensitivas que están avisándole a la corteza motora en tiempo real qué partes se están activando o qué movimiento queremos hacer, y eso lo contrasta con aquello o sea, lo que estamos realizando lo contrastamos con lo que queremos hacer, o más bien lo que queremos hacer se contrasta con lo que se está realizando. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cómo ocurre? La corteza sensitiva siente cómo está llevándose a cabo un movimiento y le avisa a la corteza motora, digamos, es como su viene, ¿no? Pues para ajustar el movimiento. Entonces, eso tiene que ver con el cerebelo, los núcleos de la base y una serie de tractos de los que habíamos hablado, como los tractos, una serie de vías extrapiramidales. Ahora vamos a hablar de los 12 pares de nervios craneales. Y quiero empezar diciendo que, bueno, estas son dos proyecciones. eh, Más bien, esta de aquí de la mano izquierda es una proyección de la base, o sea, visto el encéfalo desde abajo. Entonces aquí tenemos a la médula oblongada o bulbo raquídeo, aquí tenemos al puente y acá arriba está el mesencéfalo, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí está. Aquí no se ve en esta imagen claramente el nervio, el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Aquí no se ve claramente, pero aquí esta estructura que se ve aquí son los nervios ópticos. Y esto que se ve justamente aquí es el quiasma óptico, ¿no? Esto que está aquí está marcado, optic chiasm. ¿Ok? Y el quiasma óptico es el sitio en el que se decusan los segundos nervios craneales. Algo importante es que el primero y el segundo, el primero que es el olfatorio y el segundo que es el oftálmico, perdón, el oftálmico, el nervio óptico, los dos son nervios que estrictamente no deberían ser considerados nervios craneales. ¿Por qué? Porque son derivados del telencéfalo estructuralmente. ¿Ok? Todos los demás, o sea, del tercer nervio craneal al duodécimo nervio craneal, esos sí son nervios reales. Y la diferencia es muy grande por muchas razones. Uno es que los dos primeros nervios craneales, el primero y el segundo, son derivados del tubo neural, mientras que del tercero al duodécimo son derivados de las crestas neurales. El primero no está mielinizado, pero el segundo sí está mielinizado. ¿Quién lo mieliniza? Lo mielinizan células que llamamos oligodendrocitos, que solamente mielinizan el sistema nervioso central. Mientras que los nervios craneales bajos, del tercero al duodécimo, son mielinizados por células, células de Schwann, perdón. Entonces, desde el origen embriológico hasta quién las mieliniza, son diferentes. La otra cosa es que el segundo nervio craneal también está forrado de dura madre, que es la dura solamente rodea el sistema nervioso central. Entonces, como lo queramos pensar, los dos primeros nervios craneales estrictamente no lo son. Son derivados del encéfalo, del telencéfalo. Pero bueno, entonces, nada más por consenso, vamos a considerar entonces que hay 12 nervios craneales. El primero es el olfatorio, el segundo es el nervio óptico, el tercero se llama motor ocular común, el cuarto se llama patético o troclear, el quinto se llama trigémino porque tiene tres haces, y es un nervio mixto. Es el primero de estos que es un nervio mixto, por cierto, el primero y el segundo son puramente sensitivos. El primero, el olfatorio, huele; el segundo, óptico, ve; el tercero, que es el oculomotor, mueve los ojos, incluyendo la pupila. Bueno, cuatro de los seis músculos extraoculares, así como la pupila. El cuarto mueve un solo músculo extraocular que se llama el oblicuo superior, y jala el ojo para abajo y para adentro. Y esos dos son motores, el tercero y el cuarto. El quinto es el primero, que es mixto, es sensitivo y motor. Tiene una porción sensitiva muy grande, que da sensibilidad a la cara, y una parte motora muy pequeña que se encarga de los músculos más articulatorios. El sexto nervio craneal es un nervio motor puro que solamente abduce el ojo, o sea, lo jala para afuera. El séptimo nervio craneal o nervio facial también es un nervio mixto y tiene una porción sensitiva muy pequeña que tiene que ver con la sensibilidad gustatoria de los dos tercios anteriores de la lengua, y una porción motora grande que inerva todos los músculos de la cara, de la expresión facial. ¿Ok? El octavo nervio craneal se llama vestíbulo coclear y tiene una porción vestibular que sirve para el equilibrio y otra coclear que sirve para la audición, pero también es un nervio puramente sensitivo. Y de ahí para abajo, el décimo
perdón, el noveno y el décimo, el glosofaringeo es el noveno y el décimo es el vago, son nervios mixtos que además tienen una porción autonómica. O sea, son sensitivos motores y tienen una porción autonómica. Vamos a hablar de ellos más adelante. Pero de estos dos, el vago es probablemente el nervio más importante del cuerpo. Es un nervio que si se daña bilateralmente va eventualmente a causar una disautonomía profunda e incluso la muerte de la persona. El undécimo nervio craneal, que se llama espinal, es un nervio motor puro que solamente hace dos movimientos, girar la cabeza o levantar los hombros. Y el duodécimo inerva los músculos intrínsecos de la lengua y también es motor puro. ¿Ok? Estas son las funciones rápidas, así en 2 minutos de los 12. Ahora los vamos a ver por separado, ¿no? Aquí tenemos, estos son imágenes que tomé del libro de Linda Wilson Powell. Este libro, por lo menos hasta hace estas imágenes yo las bajé hace, no sé, 2 o 3, 2 años, pero sí, en 2022 o 2023. Por eso les digo 2 o 3 años, que es cuando empecé a dar clases en el TEC. Entonces no me acuerdo en qué momento, pero en ese momento este libro estaba en la biblioteca del TEC. Pero bueno, lo importante es que si no, aquí ya tienen las imágenes. Y estos son unos dibujos que creo yo son muy ilustrativos de los 12 nervios craneales. Del lado izquierdo se ven los, de, los 12 nervios. El primero, el segundo, el tercero, que es el oculomotor. No es cierto. El tercero, ¿dónde está? El tercero está aquí, perdón. Aquí está el tercero. Lo estoy diciendo mal. Este es el tercero. No sé por qué no está. Ah, es que está marcado este lado, perdón. El cuarto, que es este que viene acá atrás, que es el patético. El quinto, que es muy gordote, que es este que se llama trigémino. Aquí pueden ver cómo se divide en tres haces. Uno, dos y tres, ¿no? Al, al uno le llamamos ¿cómo se llama? La rama oftálmica, perdón, se me fue la onda, un segundo. La rama oftálmica, el 2 le llamamos rama maxilar y al 3 le llamamos rama mandibular del trigémino. Y hay quienes erróneamente les llaman 5-1, 5-2 y 5-3, le llamamos, o sea, el trigémino es el quinto nervio canal, entonces lo correcto es decir, la rama oftálmica del trigémino, la rama maxilar del trigémino o la rama mandibular del trigémino. La rama mandibular del trigémino también tiene una pequeña raíz motora que es la que se encarga de los movimientos masticatorios. Luego, aquí en donde se unen, acuérdense, esto acá era el puente y esto de acá el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y en este surco que separa al puente del bulbo raquídeo hay tres nervios craneales. De adentro para afuera están el sexto, el séptimo y el octavo. O sea, ese es su origen. Entonces, nuevamente, a este de aquí, que es donde salen, este surco, le llamamos surco médulo-pontino. ¿Por qué médulo? Porque viene de la médula oblongada, bulbo raquídeo, pontino por el puente. Luego, aquí abajo tenemos una pelotita que llamamos la oliva. Vamos a ponerla aquí con puntitos. ¿Ok? ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué será importante? Porque del surco que llamamos preolivar sale un nervio craneal, uno solo, y del surco retroolivar, o sea, por detrás de la oliva, salen los últimos nervios craneales. Y déjenme ver qué más es importante que les diga eh, de esta imagen, creo que nada. Bueno, muy bien. Por cierto, ¿cuál sale aquí? Perdón, eso es algo importante. No está marcado, pero el que sale de aquí es o sea, del surco preolivar, es el duodécimo nervio craneal, y los otros cuatro, que son el 9, 10, perdón, los otros tres, 9, 10 y 11, lo dije mal, 9, 10 y 11 salen del surco retroolivar, ¿no? Y esto de acá, este dibujo del lado derecho, corresponde a los núcleos de cada uno de los nervios canales. Si ustedes pueden ver, que el primero y el segundo tampoco tienen núcleos. ¿Se acuerdan que les decía hace unos minutos que no son estrictamente nervios canales? Y esta es otra demostración, no tienen un núcleo propio.
Un núcleo es un sitio de relevo de información. La información viene de la periferia o sale del sistema nervioso central hacia la periferia, hacia la cara, hacia los ojos, hacia donde sea. Bueno, pues el primero y el segundo no tienen núcleos como tales, o por lo menos no tienen núcleos en el tallo cerebral. Entonces aquí están los núcleos del tercero, del cuarto, etcétera, ¿no? Ahí podemos verlos cómo van de arriba. Eh, Muy bien. Ahora vamos a verlos brevemente. Vamos a ver los 12 pares de nervios craneales. El primero es el nervio olfatorio. Ahora vamos a verlos por separado. ¿No? Ya les dije de qué se trata cada uno, o sea, qué hacen, dónde están localizados. Ya pudimos ver las imágenes. Vamos a ver el nervio olfatorio ahora con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, el nervio olfatorio, aquí está, empezamos con el bulbo olfatorio. De hecho, me voy a ir a la siguiente diapositiva para empezar aquí, ¿no? Aquí lo primero es que tenemos sustancias que tienen que ser volatilizadas en el aire ambiente. Entonces tienen que ser sustancias volátiles. Entonces empezamos por ahí. Y estas van a entrar, y aquí se van a encontrar en algo que se llama ¿cómo se llama? La tabla cribiforme, y en inglés se llama the cribiform plate, que es como una pequeña coladera en donde hay muchos huequitos por los cuales pasan estas neuronas que son receptoras. Y esto es muy importante. El nervio olfatorio es el único sitio en donde hay neuronas como receptoras expuestas directamente a los elementos, al exterior. Entonces, y estas son neuronas que cuando nos da gripa, cuando olemos, o sea, ciertas toxinas volátiles, pueden dañarse. Pero estas neuronas tienen la capacidad de volver a regenerar. Son de las pocas neuronas que se regeneran a lo largo de la vida, estas que son los receptores. Luego tenemos al bulbo olfatorio. Y ahorita me voy a regresar, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el bulbo olfatorio, ya vimos cómo le llegó información y este bulbo olfatorio, aquí hicieron sinapsis las neuronas que eran los receptores olfatorios primarios y estos entran y se van a ir a la corteza olfatoria primaria. Y si ustedes recuerdan, la corteza olfatoria primaria tiene una pequeña porción frontal, pero esencialmente es temporal y está pegadita a otras regiones que tienen que ver con el aprendizaje. ¿No? La corteza olfatoria primaria está en lo que se llama el área piriforme. Piriforme quiere decir que tiene forma de pera. Yo no le veo forma de pera, le veo con forma de mango, pero se llama piriforme. ¿Ok? Entonces aquí está, esta es la corteza. Y algo interesante, este es el único nervio craneal que manda información de las neuronas sensitivas directamente a la corteza involucrada sin paso por el tálamo. Todas las neuronas sensibilidades, tacto, dolor, visión, audición, gusto, todas las demás pasan por el tálamo antes de llegar a las cortezas. El olfato es la única que no, ¿no? Entonces, nuevamente, este estrictamente no es un nervio, sino una prolongación telencefálica. Los receptores son las únicas neuronas con capacidad proliferativa a lo largo de la vida, o sea, de regeneración. No son las únicas, pero son de las muy pocas. Y es nuevamente el único órgano de los sentidos que envía información a la corteza sin relevo talámico. Todo esto se los acabo de decir. Y esto vamos a regresar a la diapositiva que sigue, que ya la habíamos visto. Entonces, ¿cómo sensamos? Hay sustancias volátiles que son percibidas. eh, Cada una de estas neuronas, o sea, tenemos cientos y cientos y cientos de receptores, o miles y miles de receptores más bien. Y un receptor se va a encargar de oler un olor, pero no oler ningún otro. Entonces, ¿por qué los humanos tenemos esta capacidad de oler tan precisa? Una de las razones es porque una persona normal puede tener un repertorio de hasta 800 olores, o sea, neuronas que pueden olfatear o percibir alrededor de 800 aromas. Hay personas que tienen una capacidad más alta. Por ejemplo, la gente que se dedica a la cata de vino, de café, y sobre todo a la perfumería, son gentes que tienen una capacidad, son superdotados para el olfato. Y estos pueden ser personas que no solamente huelen con más profundidad, sino que tienen una plataforma de más receptores con una mayor diversidad, ¿no? Entonces envían la señal a la corteza frontal ventromedial, así como a la corteza límbica. Entonces, o sea, límbica es la temporal. Entonces, em, si les preguntan cuál es la corteza olfatoria primaria en el examen,
Yo optaría porque contestaran, a pesar de que aquí le estoy diciendo que es tanto frontal como temporal, que se vayan, me regreso al anterior, a la piriforme, que es la más importante. Entonces, que diga, bueno, la corteza es temporal, la corteza olfatoria es esencialmente temporal porque es donde está la mayor disposición, ¿no? Y algo importante, el olfato es crucial para percibir el gusto. Si ustedes tienen catarro, les voy a poner ese ejemplo, cuando tienen catarro la comida no les sabe a nada, les sabe dulce, salada, ácida, amarga y se acabó la historia, ¿no? ¿Por qué? O si tienen la nariz tapada, o si les dio COVID, o si se ponen unas pinzas en la nariz a la hora de comer, simplemente no van a saber bien a bien de qué se trata lo que están comiendo. ¿Por qué? Porque el olfato es crucial para la percepción gustatoria. Muy bien. ¿Qué causas frecuentes hay de disfunción olfatoria? La causa más común son las infecciones. La causa más común por la que nosotros perdamos transitoriamente el olfato son las infecciones, por el tabaquismo, el envejecimiento y los traumas. El traumatismo, sobre todo los traumatismos con de aceleración, desaceleración, sobre todo, por ejemplo, los traumatismos, el trauma vial por alcance posterior o por freno súbito, pueden hacer un movimiento de cizalla y cortar los receptores y si los dañan, la persona deja de oler el resto de la vida. Pero la causa más común, por mucho, son las infecciones. Por eso les decía hace rato, cuando hablaba del gusto, si ustedes se dañan el olfato porque tienen una infección nasal, pues al cabo de unos días la comida les va a empezar a saber de nuevo. ¿Ok? ¿Qué otras causas hay? Estas son las causas comunes, pero hay otras causas menos comunes, pero también hay que tomar en cuenta. Las enfermedades demenciantes, tanto Alzheimer como enfermedad de Parkinson, como esquizofrenia y alcoholismo, son las comunes. Y de estas probablemente la que más es la enfermedad de Parkinson, que se asocia a disosmia de forma temprana. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo evaluamos el nervio olfatorio? Lo evaluamos evitando olores raros e irritantes. Por ejemplo, no usamos amoníaco, no usamos alcohol, porque esos irritan. Entonces la persona no está percibiendo, o sea, si alguien tiene anosmia y le ponemos amoníaco, va a percibir erróneamente lo irritante, va a decir, ah, no, sí siento algo. O sea, sí huelo algo y no está oliendo nada, lo único es que está irritando. Entonces vamos a usar sustancias no irritantes, como café, o aromas florales, cosas así, ¿no? Y hay una serie de kits clínicos como donde se rasca y se desprende un olor. Muy bien. El nervio óptico es el nervio que tiene mayor probablemente relevancia eh, para los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque es de todas las cortezas, o sea, las cortezas cerebrales de forma difusa, no solamente las visuales, reciben mucha información de la corteza visual primaria y la corteza visual asociativa. Somos seres esencialmente visuales, ¿no? Entonces aquí está el ojo, del fondo sale el nervio óptico trae información de más de un lado, ¿no? O sea, hay información que llega del lado de la nariz que llamamos información nasal, hay información que llega del lado lateral, que llamamos temporal, y estas informaciones van a viajar a través del nervio óptico, y cuando llegan al nervio óptico, la información que viene del lado temporal se va a cruzar en el quiasma, va a llegar al mesencéfalo, a lo que se llama el núcleo geniculado lateral, ahí va a ser una sinapsis, de ahí se va a la corteza occipital, que es la corteza visual primaria, y a esta le llamamos área calcarina o corteza calcarina, ¿no? Entonces, resulta que esta es la mitad de los axones, los que se van a la mitad contralateral, pero los que vienen del lado nasal se quedan del mismo lado, llegan al núcleo geniculado lateral de este mismo lado y van a ir a la corteza occipital del mismo lado. Y eso es un fenómeno interesante. O sea, el ojo, por cuestiones probablemente evolutivas, como una ventaja evolutiva, ambos ojos mandan información a ambas cortezas, de tal suerte que si una corteza se daña, ustedes solo van a perder, o la persona solamente va a perder una parte de la visión de cada ojo, pero va a seguir teniendo algo de visión binocular. Muy bien. Entonces, el nervio óptico, les decía, es una de las formas más importantes de información del entorno y también de placer. Un ejemplo es sus perros, sus mascotas se enamoran cuando les entra el celo, por ejemplo,
de forma puramente hormonal. En cambio, en la humanidad tenemos una selección mucho más visual, o sea, la gente nos gusta, ¿no? Hay esto del amor a primera vista. Porque la gente nos gusta, las cosas nos gustan, o sea, compramos visualmente, nos vamos y queremos un coche de un color, queremos un cereal, vemos la caja que sea más atractiva, ¿no? O sea, a menos de que sepamos exactamente qué queremos, muchas veces nos vamos por aquello que visualmente nos atrae más. Somos seres visuales. Y esto nos permite interactuar de formas no táctiles. Yo puedo ver cosas que están pasando lejos, incluso si son cosas de riesgo, pues yo evito el riesgo porque estoy viendo a distancia sin contacto lo que está pasando. Es un sentido profundamente desarrollado y nuevamente, ya se los había dicho, es derivado del telencéfalo. Los receptores vienen de dos tipos. Hay estos que tienen esta forma como redondita, a los que les llamamos bastones, vamos a poner aquí una B de bastones, y estos que tienen una forma como cónica, y estos les vamos a poner una C de conos. Bueno, los bastones ven en blanco y negro, los conos ven a color. Entonces acuérdense, C de cono, C de color. B de bastón, B de blanco y negro. Entonces, nada más para que lo recuerden, ¿no? Entonces aquí está conos, color, bastones, blanco y negro. Muy bien. Entonces, eh, para que la luz penetre hasta el fondo de la retina, ¿cómo le hace? Tiene que pasar una serie de capas. Pasa la retina, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y eventualmente llega a la retina. Entonces, algo importante es que todas estas regiones, bueno, todas estas estructuras son totalmente transparentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que no van a alterar el trayecto de la luz ni lo van a filtrar. Entonces, entra o sea, la luz penetra a través de estas capas sin difracción, o sea, sin que la luz se mueva, sin que sea desviada. Muy bien. Los receptores envían información, estos receptores, bastones y conos, mandan información a través de unas células que llamamos bipolares, y esto es algo que comentábamos cuando hablamos del tipo de neuronas. Les decía, las bipolares están en el olfato y en la vista. Entonces mandan información, las células bipolares, que son estas que están aquí, del receptor a una célula ganglionar, y esta célula ganglionar es la que va a ir a la periferia, perdón, a la profundidad, o sea, hasta el tálamo y de ahí a la corteza, ¿no? Entonces, las células ganglionares envían información ya al sistema nervioso central, y los axones son altamente mielinizados, o sea, la visión nos tiene que servir en tiempo real. Entonces son axones muy gruesos, muy bien mielinizados, y por eso la transmisión visual es perfecta. Los conos, ¿cómo ven? Los conos, que son estas células de acá, ¿cómo ven? Resulta que no todos los conos son iguales, y los conos tienen una mayor sensibilidad para ciertas longitudes de onda y menor para otras, ¿no? Entonces aquí tenemos las longitudes de onda, estas de aquí que se miden en nanómetros, nm, nanómetros. Entonces aquí podemos ver, este es nuestro rango visual, más o menos como de 400 nanómetros, más o menos como a 700 nanómetros, ¿no? Aquí, este es nuestro rango visual. Y tenemos unos conos cuya sensibilidad es máxima a luz a 437 nanómetros, y estos son los que ven color azul. Luego hay los que tienen una sensibilidad máxima a una longitud de onda más o menos de 533 nanómetros, y estos son esto es el color verde. Y finalmente, los que ven un poco más, una longitud de onda mayor, son los que ven color rojo. Entonces, si lo piensan así, tenemos conos que ven esencialmente tres colores. ¿Y cómo construimos los demás colores? Así como ustedes en el jardín de niños y en la primaria construían los colores, todos los colores a través de o en base a tres colores primarios, lo mismo pasa aquí. Entonces va a haber un sistema de activación de los receptores, que es relativamente simple de entender si lo piensan así, en donde vamos a poner que aquí está cayendo un haz de luz, ¿no? Cae más o menos a esta altura. Entonces, si cae a esta altura, vamos a poner que está en 565 nanómetros. Fíjense, si este es el 100% de lo que se puede eh, estimular este cono, bueno, al rojo lo está estimulando más o menos, digamos, al
96%, ¿no? Esto vamos a adivinar un poquito. Y el verde lo está estimulando a este nivel. Si este era el 100%, vamos a poner que este es el 80%. Entonces, el verde lo está estimulando 80%. Entonces, ¿cómo sé qué color es ese? O sea, ¿cómo mi cerebro sabe? Porque los múltiples conos que están en esa región donde está llegando la luz, los verdes se estimulan solamente al 80% y los rojos al 96%. Entonces, eso va a hacer que yo piense, ah, este es un color anaranjado, por ejemplo. O sea, que yo vea las cosas naranjas o que yo las vea verdes, azules, morados, fuchsia, en fin, toda la paleta de colores. Así es como funcionamos. Funcionamos por comparación, más o menos como cuando ustedes construían colores primarios en la niñez, combinando una concentración mayor o menor de un color con una concentración de otro color, ¿no? Entonces, por ejemplo, si querían hacer un rosa muy tenue, ponían mucho blanco y poquitito rojo. Si querían hacer un verde muy claro, le ponían mucho amarillo y poco azul. Si querían hacer un verde muy oscuro, le ponían mucho azul y poco amarillo. Y así nos podemos seguir, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto ya se los había comentado. Lo importante es, hay un punto que es este que está como ahí está hundido y este se llama la fóvea, es el sitio en donde está la mayor cantidad de receptores de conos y es el sitio de máxima agudeza visual. Muy bien. ¿Cómo se transmite la información de aquí del ojo hacia atrás? Ya les había dicho, fíjense aquí, vamos a poner que acá tengo algo de color azul y acá tengo algo rojo, ¿no? Por eso aquí está azul, vamos a ponerle AZ y está R rojo, ¿no? Perfecto. Entonces, a ambos ojos les está llegando el estímulo, o sea, ese estímulo está de este lado, ¿no? Entonces, a ambos ojos les está llegando el estímulo rojo, a ambos ojos les está llegando el estímulo azul. Nada más que vamos a poner que aquí está la nariz, entonces a este ojo lo que le está llegando del rojo viene del lado nasal, es información nasal, o sea, del lado contrario del ojo. En cambio, al ojo que queda de ese mismo lado le está llegando a través de la, perdón, de la visión temporal. Entonces, acuérdense, los axones que llevan visión temporal son los que se van a decusar en el quiasma, llegan al núcleo geniculado lateral y de ahí lo que se llaman irradiaciones genículo-calcarinas se va a ir a la corteza visual primaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, la visión temporal de la pupila para afuera se decusa, la visión nasal de la pupila hacia el centro no se decusa. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí está la información nasal de este ojo, llega al quiasma y esa se queda del mismo lado, etcétera. Por eso aquí lo que vemos son todos los axones que van por detrás del ojo, pero del quiasma para atrás, todos son rojos de este lado, aquí son rojos, y todos los que están de este lado son azules. ¿Por qué razón? Porque la mitad de la información visual, que es la que viene del lado temporal, se va a decusar y la del lado nasal no se va a decusar, ¿no? Entonces, del ojo a la corteza hay una serie de sinapsis, pero la más importante es el núcleo geniculado lateral y la otra es ya directamente sobre la corteza, ¿no? Lo de la decusación ya está mencionado aquí. ¿Y a dónde va a llegar la información? Al área calcarina o al surco calcarino, que es la corteza visual primaria que corresponde al área 17. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una lesión aquí? Si esta lesión a la que vamos a ponerle la letra A, si yo me daño el nervio óptico, va a pasar esto. Este ojo no va a ver un carajo, este ojo sí va a ver bien. Ahora, ¿qué pasa si la lesión es en el quiasma? Acuérdense, en el quiasma se acusa solamente la información que viene de los campos temporales, o sea, la información lateral. Entonces, si yo tengo una lesión aquí en el quiasma, a la que le voy a poner, si esta era A, a esta le voy a poner B, una lesión quiasmática, bueno, esta acá era A, esta acá es B. Si tengo una lesión en el quiasma, que la causa más común es por un tumor de la silla, o sea, de la hipófisis, perdón, y eso va a comprimir al nervio en su parte medial y solamente va a tomar, o no solamente, pero primordialmente va a tomar a los axones que se están decusando. Entonces eso va a hacer que yo tenga pérdida de la visión temporal de cada ojo. ¿Por qué?
porque el quiasma es el sitio donde justamente la información que viene de las mitades externas, o sea, de los campos temporales, se decusa. Eso se llama hemianopsia bitemporal. Y básicamente, para hacer la vida más fácil, del quiasma para atrás, las regiones retroquiasmáticas van a causar una pérdida de la vista contralateral. Entonces, si yo tengo una lesión acá, a lo que llamaremos C, yo voy a tener, esto de acá es C, voy a tener, o sea, fíjense aquí, sigan el color azul y qué es lo que no van a ver, lo que viene de aquel lado y lo que viene de aquel lado. O sea, lo que van a tener es hemianopsia bi, perdón, hemianopsia que llamamos homónima, o sea, es bilateral, pero este le llamamos homónima, homónima contralateral a la lesión. Si esta lesión es derecha, pues yo voy a tener hemianopsia homónima izquierda. ¿Muy bien? Ahora vamos a hablar de los nervios oculomotores. Se llaman oculomotores porque son los que mueven los ojos, ya se los había comentado. Vamos a empezar hablando del tercero. El tercero se llama motor ocular común. ¿Y por qué se llama motor ocular común? Porque de los seis nervios, perdón, de los seis músculos que gobiernan a un ojo, cuatro de esos seis, o sea, de los músculos extraoculares, van a estar inervados por el tercer nervio canal, así como los músculos pupilares. Entonces, ¿cuáles son los cuatro? El recto superior, este de acá, este es inervado por el tercero. Uno, dos, tres. Muy bien. El recto medial, uno, dos, tres. El recto inferior, uno, dos, tres. O sea, estos son inervados por el motor ocular común. Entonces, ahí tenemos a los tres rectos que mueven al ojo para arriba, para adentro, aquí quedaría la nariz, y para abajo. ¿Ok? Así como un músculo que se inserta en el lado y que es este que se llama el oblicuo inferior. Y este, cuando se contrae, lo que va a hacer es jalar al ojo para arriba y para adentro, ¿no? El recto medial jala para adentro, el recto superior jala para arriba, pero el recto superior, el recto inferior para abajo y el oblicuo superior es oblicuo, ¿por qué? Porque se inserta abajo y afuera y jala para arriba y para adentro. Y los oblicuos son los únicos que jalan en el sentido opuesto donde están insertados. Y finalmente, los músculos pupilares, los del iris, son los que van a ser también inervados. Todos los otros son voluntarios o pueden ser voluntarios menos los pupilares. Bien, por eso se llama motor ocular común, porque la mayoría de los movimientos de los ojos, de cada ojo, van a ser llevados a cabo por inervación del tercer nervio canal. El cuarto nervio canal inerva solamente a este músculo de aquí que se llama el oblicuo superior. Entonces, este oblicuo superior está inervado por el cuarto nervio canal. ¿Ok? Y se llama patético o troclear. Troclear porque tiene una tróclea. Aquí hay un pedazo de hueso y el, el músculo hace un loop alrededor de ese hueso. Este, entonces el patético troclear se inserta arriba y afuera y va a jalar al ojo para abajo y para adentro. Ese es un músculo que ustedes usan mucho cuando copian y no lo digo a la ligera. Cuando copian, este es el músculo que les permite ese movimiento. Muy bien. Y finalmente, el recto lateral, o sea, bueno, el cuarto solo inerva a un músculo extraocular. El sexto también inerva solo a un músculo extraocular que es el recto lateral y solamente jala el ojo hacia afuera, ¿no? Entonces, ese es básicamente cómo funciona. Entonces, como pueden ver, de los tres músculos escapulares, hay uno que hace la mayoría de los movimientos y otros dos que cada uno de ellos ayuda solamente a un movimiento. Muy bien. ¿Cómo exploramos normalmente? Empezamos con la visión central, luego vamos a hacer ejercicios para un lado y luego para arriba, luego para abajo, luego de regreso a la línea media, luego para arriba, luego para abajo. ¿Ok? Y luego ya regresamos a la posición normal. Entonces, eso nos va a servir para evaluar la musculatura extraocular de mejor manera. Entonces, siempre empezamos de la mirada central para un lado, para arriba, de ese mismo lado para abajo. Mirada central, luego para el lado contrario, volteamos para arriba, volteamos para abajo y volvemos a la línea media. Y eso le pedimos al paciente que lo haga al comando o también podemos pedirle que nos siga el dedo mientras nosotros le vamos explicando cómo hacer el movimiento. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo una lesión del tercer nervio canal? Ah, por cierto,
algo que olvidé mencionarles aquí es que el tercer nervio canal, algo más que hace es inervar, muy parcialmente, pero inerva al que se llama palpebral, músculo palpebral superior o palpebralis oculi, que es el que va a jalar el párpado para arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando alguien tiene una lesión del tercero? Fíjense, este ojo, este es el lado sano y este es el lado anormal, ¿ok? O sea, el tercero está dañado. Entonces, si trazáramos una línea, miren, aquí está la pupila, aquí trazamos una línea, una raya de más o menos donde tendría que quedar la pupila, ¿ok? Fíjense cómo esta pupila está aquí, muy al centro, y esta pupila cuando más está rozando esa línea. Esta persona va a llegar diciendo que ve doble. Entonces, el ojo está desplazado para abajo y para afuera. ¿Por qué? Porque el sexto, o sea, el sexto funciona, entonces el recto lateral va a jalar este ojo para afuera y el oblicuo, el oblicuo superior también va a jalar al ojo discretamente para abajo y para afuera. Y algo importante, si ustedes ven, este lado de la frente está echado para arriba y este párpado está caído. El párpado está caído porque hay una escrita, este fenómeno se llama de ptosis palpebral, y eso es porque el orbicular de los párpados también está inervado por el tercero. Entonces, lo que está haciendo esta persona al elevar la frente es parcialmente arrastrar, jalar este párpado para arriba, para que no se vea totalmente caído. Entonces, básicamente así se veía, ¿no? El ojo para afuera, para abajo, el párpado eh, arrugado, perdón, el párpado caído con la frente arrugada. Muy bien. El, el cuarto nervio craneal, que es el patético o troclear, se carga de un solo movimiento. Inerva al ojo en la parte de arriba y de afuera, pero como tiene una polea, lo va a jalar para abajo y para adentro cuando se contrae. ¿Y eso qué hace? Que cuando una persona tiene una lesión del cuarto nervio craneal, la causa más común, por cierto, de lesión tanto del tercero como el cuarto es diabetes, neuropatía diabética. Entonces, cuando una persona tiene una lesión del cuarto, lo que va a pasar es que, acuérdense, el cuarto jalaba el ojo para abajo y para adentro, o sea, haría más o menos este movimiento. Pero si está dañado, entonces el ojo, en vez de estar girando para abajo y para adentro, pues va a perder eso y va a girar discretamente para arriba y para afuera. Entonces, esta persona va a tener los ojos, ustedes así a simple vista no lo pueden ver, pero como va a llegar, es con la cabeza echada hacia el lado contrario. O sea, si este es el ojo afectado, el derecho en esta imagen, la persona va a llegar con la cabeza echada al lado izquierdo. ¿Por qué? Pues les voy a decir, es que así veo mejor. Si pongo la cabeza al centro, de forma central, veo doble. Pero si la corro hacia un lado, veo mejor. Entonces ustedes van a saber que si la corre para su, o sea, si, más fácil, para donde apunte la mandíbula, eso quiere decir que de ese lado es la lesión, que ese es el cuarto que está fallando. Esto es en reposo. Y cuando le pedimos a la persona que eh, vea al lado contrario, este ojo va a estar bien. Y este ojo, fíjense cómo la pupila se queda, o sea, no aduce completamente. O sea, acuérdense, lo que tendría que hacer el cuarto nervio canal es el echar el ojo para abajo y para adentro. Fíjense cómo el ojo está un poco más arriba y lo pueden ver porque la pupila está a diferente nivel de un lado y del otro. Y la otra es que el ojo no está llegando hasta este extremo, sino que se está quedando a medio camino. Muy bien. El sexto nervio craneal, también la causa más común de daño es diabetes. eh, pero puede haber otras causas inflamatorias, autoinmunes, infecciosas. Y este nuevamente, como les recordaba hace un momento, solo hace un movimiento que es voltear al ojo para afuera, o sea, solo inerva al recto lateral. Entonces, este es el lado sano. Vamos a poner aquí, están volteando hacia el lado sano estos ojos. Entonces, este ojo, este sexto está normal. Perfecto. Entonces el ojo jala para afuera. Este tercero está normal. El ojo, perdón, tercero. Y este jala perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si voltea para el lado afectado?
este tercer nervio craneal está a toda madre, entonces este ojo va a jalar para adentro, pero este sexto está paralizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo los ojos se ven disconjugados a diferencia del lado derecho de esta misma, de esta ilustración, los ojos se ven desconjugados. ¿Por qué? Porque este se está quedando, el ojo izquierdo se está quedando en la línea media. Y ahí, además, la persona les va a decir, aquí veo doble, doctora, o aquí veo doble, doctor. Mientras que para el otro lado les va a decir, doctora, veo perfectamente. ¿Ok? Así es como lo vamos a rastrear. Muy bien. El trigémino se llama así porque tiene tres haces o tres gemini. ¿Ok? Esto es en la porción sensitiva. La porción sensitiva tiene una rama oftálmica, que es la rama uno o superior, pero la forma correcta se llama la rama oftálmica del trigémino, que va a llevar información del vértex, o sea, de la parte más alta de la cabeza, al párpado superior y la punta de la nariz, pero piensen, párpado superior. Muy bien. Luego, la porción maxilar va a llevar información del párpado inferior al labio superior. Y la porción mandibular va a llevar información del labio inferior hasta la punta de la barba. ¿Ok? Básicamente así es como se ven los, los tres Gemini, los tres haces. Y la función masticatoria viene también en esta porción mandibular, o sea, aquí está la mandibular más la porción motora. Vamos a ponerle motora. Y la porción motora va a inervar a los músculos de la masticación, que son cuatro: los masseteros, los temporales y los pterigoideos internos y externos. Y más, vamos a ponerle internos y externos. Pterigoideos internos, externos, masseteros y temporales. Muy bien. Eh, ¿Y cómo evaluamos el tercero? Vamos a buscar la sensibilidad sobre la cara, vamos a tocar con un algodón o con un hisopo, lo que la gente llama un Q-tip, por ejemplo, para ver sensibilidad fina y movimiento. Y pueden usar algo puntiagudo, pero de punta roma para no lastimar. Y con eso van a tocar también las tres ramas y van a ver cómo está la sensibilidad. Siempre comparamos una rama contra las otras dos, así como el lado izquierdo contra el lado derecho. Y eso nos va a servir para comparar en la persona y que nos pueda decir, no, pues aquí sí siento bien, aquí sí compara bien, o aquí no estoy sintiendo bien. Muy bien. La porción masticatoria, lo que hacemos es ponerle un abatelenguas en cada lado de la mandíbula, pedimos que muerda fuerte y nosotros tratamos de jalar el abatelenguas, y si es más fácil de un lado que el otro, eso sugiere que el lado afectado, bueno, nos sugiere cuál es el lado que puede estar siendo afectado por una neuropatía en este caso. Muy bien. El nervio facial también, así como el trigémino lo era, el nervio facial también es un nervio mixto, con una porción sensitiva y motora. La porción sensitiva aquí es la pequeña, a diferencia del trigémino de la porción motora era pequeña, en el facial la porción sensitiva. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la función? El facial va a tener una función motora, entonces va a mover todos los músculos de la expresión facial, desde el frontalis hasta el platisma, o sea, todos los músculos intrínsecos de la cara, de la expresión facial, los va a gobernar el facial. Y la porción sensitiva inerva a los dos tercios anteriores de la lengua para percibir gusto, para percibir sabores, ¿no? Entonces aquí está la porción sensitiva del facial, es los dos tercios anteriores de la lengua. La porción motora, todos los músculos de la expresión, incluyendo cara y cuello. Muy bien. El nervio facial sale del surco que llamábamos médulo pontino. Acuérdense, salían de ahí, del centro hacia afuera, el sexto, el séptimo y el octavo. Este es el séptimo nervio canal. Sale del surco médulo pontino y va a ir a toda la musculatura de la cara. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven estas líneas punteadas, van a ver que de este lado, del lado, vamos a poner que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿no? Entonces, de la corteza izquierda salen estos axones que están aquí en este dibujo, pintados de naranja. Entonces, llegan al núcleo del facial y de ahí salen e inervan a la mitad contralateral de la cara. Sin embargo, si ustedes ven del lado derecho, aquí estos axones que están pintados para hacerlos de forma gráfica de color amarillo, también van a llegar
Algunos cuantos, la mayoría se van a ir al lado contralateral de la cara, pero parte de los axones, de estos axones de la corteza, van a entrar en contacto con motoneuronas inferiores que van también a la mitad superior de la cara. De tal suerte que si una persona tiene una lesión del nervio, vamos a poner que tiene una lesión acá, fíjense, aquí ya se dañan todo lo que está aquí ya se juntaron lo naranja y lo amarillo. Entonces, si una persona tiene una lesión acá, pues va a estar paralizada de toda esta mitad de la cara. Toda esta mitad de la cara va a estar paralizada, ¿no? Esa es la parálisis que llamamos parálisis facial periférica. En cambio, si una persona tiene un infarto cerebral, va a tener solamente una parálisis facial central, o sea, solamente va a dejar de mover esta parte. ¿Y por qué la de arriba no? Porque si la lesión, vamos a poner que esta persona tiene un infarto cerebral acá, vamos a poner acá, acá tuvo un EBC. ¿Por qué esta parálisis, a pesar de ser más grave el origen, se va a ver menos fea que la periférica? Porque fíjense, solamente va a dejar de sonreír, la boca se le va a ir chueca, pero va a poder seguir parpadeando y va a poder arrugar la frente. ¿Por qué? Porque las raíces que van a la parte del párpado inferior para arriba reciben información de ambas cortas. Entonces, a pesar de que acá de este lado, del lado derecho, hubo un infarto cerebral o una hemorragia o lo que sea, eh, pues parcialmente hay algunos axones de la corteza del mismo lado que están llegando, que aquí se ve, ¿no? Que en para la parte superior se ve punteado entre amarillo y naranja, y para la parte inferior puramente amarillo. Muy bien. Entonces, una parálisis central afecta solamente la mitad inferior de la cara, mientras que una parálisis que llamamos periférica, o sea, por debajo del núcleo, el núcleo era esto que estaba aquí, o sea, digamos, cuando ya el nervio está saliendo del tallo cerebral, eso le llamamos una lesión periférica, eso va a afectar toda la mi cara, no solamente la mitad superior, sino también la mitad superior, ¿no? Y estos son dibujos eh, estos creo que no vienen del libro de Linda Wilson, pero no me acuerdo de dónde los tomé. Eh, pero bueno, aquí hay una parálisis facial periférica o central. Fíjense cómo, si ustedes ven la mitad inferior de la cara, esta parte es idéntica en una central y una periférica. La boca está caída de este lado, del lado afectado, y como echado, o sea, echada de lado y para de fuera. Sí, y si le pidiéramos que sonriera, la cara se jalaría más hacia el lado sano y eso sería más notoria la parálisis. ¿Y eso por qué? Porque de este lado no hay tono muscular y eso hace que al haber flacidez, cuando esta cara se sonríe, jala toda la sonrisa para ese lado, ¿no? Eso pasa en la central y en la periférica. La diferencia es acá arriba, ¿no? En la parálisis periférica la persona va a tener, fíjense cómo este párpado parece estar más abierto del lado, o sea, este acá, está más abierto y si le pedimos que parpadee, la persona no puede parpadear, parpadea totalmente normal con el ojo contrario, pero va a ocurrir un fenómeno que se llama fenómeno de Bell, en donde más que cerrar el párpado, lo que van a hacer es girar el ojo para arriba. ¿Ok? En cambio, la parálisis facial central, acuérdense, como esta mitad superior de la cara recibe información no solamente de la parte de la motora contralateral, sino también en pequeñas cantidades de la corteza ipsilateral. Entonces, a pesar de que haya una lesión acá arriba, esta persona va a poder seguir arrugando y cerrando el párpado contralateral, pero la mitad de la cara inferior va a estar totalmente caída. No queda muy clara la causa, sin embargo, es probable que se deba a un virus de la familia de los herpes virus, que se llama virus herpes simple 1, o herpes simplex, también lo pueden haber leído, tipo 1, que es el que causa los fuegos en la boca, curiosamente. Y en algunos estudios, sobre todo de autopsia, se ha visto que se puede, o sea, en personas que habían tenido una parálisis facial y mueren por otra cosa, porque una parálisis facial pues, no tendría por qué matar a alguien, pero mueren por otra cosa y les hacen pruebas genéticas o sea, para ver en busca de virus o de agentes infecciosos y se ha logrado amplificar material genético del virus herpes simplex tipo 1.
Y esto es más frecuente, esta infección, también la parálisis facial en ancianos y durante el embarazo. ¿Por qué? No, no lo sabemos. Pero bueno, ¿cómo los tratamos? Siempre lo vamos a tratar con dosis altas de esteroides y hay quien puede recomendar usar un antiviral que se llama aciclovir. Sin embargo, lo que ocurre es que casi siempre con que tratemos bueno, de hecho hay estudios que así lo muestran, con que tratemos con esteroides suele ser más que suficiente. Y acuérdense, si una persona tiene una parálisis facial, perdón, periférica, no va a poder arrugar esta mitad de la cara ni la mitad inferior, o sea, toda la mitad de la cara va a estar paralizada. Entonces, no va a poder tampoco cerrar el párpado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hidratarle y ponerle un parche sobre ese ojo para que el ojo no se vaya a ulcerar, la córnea no se vaya a ulcerar. Y generalmente, si le damos esteroides a una persona por 7 a 10 días, con eso es más que suficiente. La mayoría de las personas se van a recuperar muy bien, un pequeño porcentaje no se recuperan y algún muy, muy, muy pequeño porcentaje, como el 1%, pueden tener formas recurrentes. Pero generalmente, perdón, el 1, el 10%, pero generalmente las recurrencias suelen ser menores. Generalmente una persona que se recupera ya no va a volver a tener una lesión. Muy bien. El octavo nervio canal, que es el vestíbulo coclear, eh, es un nervio mixto que se encarga perdón, es un nervio sensitivo puro que se encarga de el equilibrio, la parte vestibular, y de la audición, la parte coclear, ¿no? Entonces, el octavo nervio craneal nuevamente es un nervio que se encarga de dos funciones, pero es sensitivo puro. Siente el movimiento de la cabeza, la porción vestibular, y siente longitudes de onda que vibran en la parte coclear, que es lo que traducimos en el cerebro como audición. Bien. La porción, eh, perdón, el nervio vestibular coclear está en una porción ósea que está dividida en dos. Aquí se ven los conductos o canales semicirculares, que son estos de acá, y estos funcionan, están llenos de líquido que llamamos endolinfa, y dentro los sitios de inserción, que son estos de acá que llamamos las ámpulas, va a haber células ciliadas. Esas células ciliadas lo que van a sentir es el movimiento del líquido endolinfático, del líquido que está dentro de los conductos semicirculares. Entonces, cuando yo giro la cabeza en una dirección o en otra, eso va a hacer que se activen más o menos las células de un lado que del otro, y eso va a permitirme a mi cerebro saber cómo estoy moviendo la cabeza, ¿no? Entonces, la porción vestibular que nos va a servir para la percepción de la posición de la cabeza respecto al cuerpo y también respecto a la gravedad. Por ejemplo, también si yo doy un acelerón rápido en el coche o un freno rápido, perdón, la porción vestibular es la que lo va a sentir. La porción coclear, que es esta que está acá abajo, es una porción que es la que va a percibir la acústica, el sonido. ¿Ok? Ambas, la porción vestibular y la coclear, usan para la percepción lo que llamamos células ciliadas, que creo que aquí vienen adelante, sí, aquí vienen, ¿no? Entonces, las células ciliadas son estas que están acá arriba. Entonces, en el caso de la audición, de la porción coclear, estas van a estar acuérdense, me regreso, esto que estaba acá, que les decía que es la cóclea o concha, da 2 vueltas y media sobre sí. Si sacáramos la membrana, que se llama membrana basal, estas células, por cierto, están insertadas en una membrana, en esta membrana basal, ¿no? Entonces, eso es lo que las mantiene como fijas en un punto. Entonces, esta membrana que da 2 vueltas y media, esta membrana no tiene un grosor único, sino tiene un grosor que va creciendo a lo largo de estas 2,5 vueltas. ¿Y eso qué es? Es como una cuerda de guitarra que en vez de tener un solo grosor, va cambiando su grosor a lo largo de la cuerda. Entonces, en la parte donde se inserta en un lado de la guitarra, va a ser mucho más delgada y donde termina va a ser mucho más gruesa o viceversa. Entonces, esto hace que si esta cuerda, esta membrana basal, está llena de estas células, solamente va a vibrar
en la porción, acuérdense, puede ser, está graduada, o sea, desde más delgada hasta más gruesa, solamente ciertas longitudes de onda van a hacer que vibre una sola parte de esta cuerda y no toda la membrana basal. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente donde vibra la membrana basal va a hacer que vibren estas células ciliadas. Y al vibrar se abre, este que está aquí de negro se llama el sinocilio, ese va a jalar. Fíjense cómo los cilios están como del más alto al más chaparrito. El más alto aquí está pintado de negro. Ese es como un músculo y ese lo que va a hacer es jalar a todos en este sentido, hacia sí mismo, y eso va a permitir que se abran canales de potasio y entra potasio que tiene carga positiva y eso va a hacer que se dispare, que esta célula dispare aspartato o glutamato, o sea, un neurotransmisor excitatorio. Perdón, tuve que tomar un poquito de agua. Y eso va a hacer que haya muchos potenciales que pa, 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 pa. Entonces, yo sé que estoy escuchando algo porque esa célula está escuchando. Ahora, ¿qué pasa con las células que están en un punto diferente? Vamos a poner aquí, no hay nada de vibración en esta parte de la membrana, entonces el sinocilio está en reposo y va a aventarse en contra de sí mismo y va a hacer que estos esterocilios se cierren al estar, si están en la dirección hacia el sinocilio, permiten la entrada de potasio. Si se cierran, fíjense cómo aquí no permiten la entrada de potasio, entonces esta célula libera muy poquito, si es que libera, o sea, entre nada y muy poquito neurotransmisor, y eso va a hacer que la cantidad de potencia de acción sea muy esporádica o nula. O sea, así es como sabemos, o sea, estas células todas, por cierto, son idénticas. Las miles y miles y miles que tenemos, tanto en la presión acústica como, o sea, coclear como vestibular, son idénticas. La diferencia va a ser si la membrana basal les permite o no vibrar. Y esto es lo que va a hacer que yo pueda escuchar, ¿no? Entonces, la percepción acústica se da por activación de células ciliadas que responden a la vibración de la membrana basal. Ahorita lo estoy leyendo, pero es lo que les estaba explicando, ¿no? Entonces, si un sonido genera una vibración en un segmento de la membrana, solamente las ciliadas de ese segmento, las células ciliadas, se van a activar. Y esta activación genera potenciales de acción y eso va a hacer que la información acústica llegue a eventualmente, aquí está la información, va a viajar a los núcleos vestibulares y cocleares, de aquí va a ascender al tálamo contralateral y va a llegar a la corteza auditiva primaria que se llama corteza de Heschel. Muy bien, así es como funciona la audición. Y hay algo semejante ocurre con el utrículo y el sáculo o los conductos semicirculares, que son la parte coclear, que van a servir para que nosotros percibamos el movimiento de la cabeza. ¿Cómo percibimos el movimiento? Porque tenemos utrículo, sáculo y tenemos también conductos semicirculares en cada oído. Entonces yo giro la cabeza en una dirección y las células ciliadas de un lado se van a activar y las del lado contrario se van a desactivar. Entonces siempre vamos a funcionar por comparación. Muy bien. Ahora, el nervio glosofaringeo y el vago, el noveno, que es el glosofaringeo, y el décimo, que es el vago, voy a comentarlos brevemente porque generalmente los revisamos en conjunto. Estos son dos nervios muy importantes. ¿Por qué razón? Porque tienen una porción tanto motora, como sensitiva, pero también tiene una porción autonómica. La porción motora del noveno del glosofaringio inerva a los músculos del glutorio, sobre todo al estilofaringio. O sea, es una función menor. La porción sensitiva va a llevar información del tercio, del gusto del tercio posterior de la lengua y lo importante es la porción autonómica. Aquí tenemos, esta es la arteria carótida común y aquí se bifurca en la carótida interna y la carótida externa. Y en este sitio que llamamos la bifurcación carótida va a haber receptores que llamamos mecanorreceptores que van a sentir la presión arterial y eso va a ayudar a que se hagan los ajustes para que el cuerpo, en una persona normal, sana, no hipertensa, pueda subir o bajar la presión. Por ejemplo, si yo me paro
estoy sentado y me paro y me mareo súbitamente, lo que va a pasar es que esta bifurcación carótida va a sentir que hay menos presión y va a generar vasoconstricción en todo el cuerpo y eso va a hacer que yo recupere parcialmente la presión arterial. Muy bien. Nuevamente, ya les había dicho, la porción sensitiva trae información de los dos tercios posteriores de la lengua. El nervio vago es el nervio más importante del cuerpo. Es un nervio mixto también. Tiene una porción motora que va a tener que ver con la elevación del paladar blando, los músculos del cierre faríngeo también, para si yo hablo, más bien si yo degluto, que no se me vaya el líquido, por ejemplo, si estoy deglutiendo agua, que no se me vaya hacia la nariz. Y los músculos intrínsecos laríngeos también son inervados por el vago. La porción sensitiva lleva información gustatoria de la parte posterior de la faringe y también información sensitiva de las cuerdas vocales. Pero la porción más importante es la porción autonómica. La porción autonómica del vago es crucial para la vida. ¿Por qué razón? Porque del vago, o sea, de aquí, del tallo cerebral, va a salir, van a salir axones que van a todas las vísceras intratorácicas y la mayoría de las intraabdominales, con excepción de el colon descendente, el recto sigmoides, el ano y la vejiga, o sea, estas porciones que quedan abajo. Todo lo demás es inervado por el vago. Entonces, si a alguien se le daña el vago, va a tener esa autonomía y eso va a hacer que incluso lo lleve a la muerte. El vago tiene que ver con la regulación de la presión arterial, del latido cardíaco, del movimiento intestinal, de la respiración, en fin, tiene que ver con una serie de funciones. Y ahora sabemos también que el vago tiene que ver con la regulación inmune en el vaso. Muy bien. Ya estamos por terminar. El nervio accesorio o espinal es un nervio motor puro que inerva al esternocleidomastoideo, que es este acá, y al trapecio, que es este acá. Entonces, ¿para qué sirve el esternocleidomastoideo? Para rotar la cabeza. ¿Y para qué sirve el trapecio? Para elevar los hombros. Entonces, es un nervio motor puro. Lo mismo que el duodécimo o hipogloso que inerva a los músculos intrínsecos de la lengua y esto va a hacer que yo esencialmente mueva la lengua para un lado o para el otro, que pueda hablar usando la lengua, que pueda acomodarme el bolo de alimento usando la lengua, etcétera, ¿no? O sea, todos los movimientos de la lengua los voy a poder hacer por inervación de este que también es un nervio motor puro. Muy bien, bueno, les mando esta clase y nos vemos en línea el próximo martes. Nuevamente, como les comenté, voy a estar nuevamente en Brasil. Muy bien, un abrazo, hasta pronto.